¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marco Antonio García Hernández y en esta ocasión estaré colaborando en el video con mi compañera Yaneli Janet Díaz de la Cruz y mi compañero Genaro García Vargas. Somos maestrantes de la Universidad Univermillennium del plantel de Catepec. Somos del grupo 303 y esta es la actividad 2 perteneciente a la asignatura Técnicas de Argumentación Jurídica. Y en esta ocasión identificaremos los conceptos más relevantes de la argumentación jurídica en el proceso penal. Para comenzar, mi compañera Janet aportará cosas importantes sobre el tema que veremos el día de hoy. Sí, muy buenas tardes, me presento, soy Yaneli Janet Díaz de la Cruz. El día de hoy les voy a dar una introducción sobre el tema que vamos a abordar, que es la comunicación, lenguaje y argumentación. Bueno, tenemos que el primero, la comunicación, es un intercambio de información, dando lugar a las diferencias entre lengua, conocido por ser el medio por el cual se intercambia la comunicación. Tenemos lo que son los signos, que son utilizados para comunicarnos, y finalmente tenemos lo que es el habla, siendo el medio verbal por el que transmitimos el mensaje uno con otros. Tenemos entonces que la argumentación va a ser todo este conjunto de lo que acabamos de mencionar, y eso lo utilizamos para, por ejemplo, desarrollar un tema donde se va a manejar un emisor, un receptor y transmitimos un mensaje. Bueno, ahora ya que les di una introducción sobre el tema que abordaremos, les voy a explicar qué es la comunicación. La comunicación, definida por el autor Adalberto Chavetano, nos dice que es el intercambio de información entre personas. Entonces es el medio por el que transmitimos un mensaje. Pueden ser pensamientos, ideas, sentimientos, emociones. La comunicación se da entre un emisor y un receptor. El emisor es aquella persona que emite el mensaje, es decir, que transmite algo que quiere que otra persona sepa este conocimiento. Y la persona que lo va a recibir es el receptor, la persona que escucha lo que estamos diciendo. Tenemos que también para la comunicación, dentro de los elementos, está lo que es el mensaje, que es el intercambio de información. Un código, que son los signos con los que se transmite el mensaje. Y el canal es el medio que utilizamos para transmitir el mensaje, pudiendo ser como el radio, el internet, medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, ahora que ya les hemos explicado sobre la comunicación, les voy a explicar sobre la importancia en el proceso penal. Como sabemos, con la nueva reforma del 2008, el proceso penal, una de sus características principalmente es que es la individualización de las partes, el desahogo de los elementos probatorios, así como ese elemento por el cual se busca persuadir al juez de enjuiciamiento, ya sea para que dicte una sentencia condenatoria o absolutoria. Por eso mismo es que es muy importante que durante el proceso, a lo largo de la audiencia, se maneje lo que es una comunicación asertiva, veraz, concisa, que sea clara. Mejor será el resultado que se obtenga al final cuando se concluya lo que es el proceso jurídico. Para continuar con este tema, yo les hablaré de los conceptos que a mi parecer son de los más relevantes en las técnicas de argumentación jurídica dentro del proceso penal. ¿Y cuáles son estos conceptos? Estamos hablando del lenguaje, la lengua y el habla. ¿Y por qué digo que son de los más importantes? Recordemos que durante el proceso penal uno tiene que tener la capacidad de expresarse adecuada y asertivamente durante la audiencia, para de esa forma tener un desempeño más profesional. Ahora bien, para entender de una mejor manera estos conceptos, hablaremos de ellos por separado. Comencemos con el lenguaje. Esta es la capacidad humana de comunicarse mediante signos y símbolos, los cuales tienen un significado compartido dentro de una misma comunidad. Recordemos que el lenguaje sirve como una herramienta para comunicar o persuadir a las personas. Tienen que fundamentar todo lo que digan para lograr una argumentación efectiva y convincente ante el juez. Ya que entendimos el concepto de lenguaje, hablemos de la lengua, ya que se refiere al sistema estructural y convencional de los signos, los cuales son los que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Para entenderlo de una forma más sencilla, habla de los aspectos y las diferencias entre el significado y el valor de lo que estemos argumentando durante una audiencia. Esto significa que si entendemos bien
algún concepto que se esté dando en la audiencia, podremos estructurar de una mejor manera nuestras palabras. Hablemos del último concepto, el cual es el habla. Es el acto físico de articular sonidos, palabras u oraciones para poder transmitir un mensaje en específico, el cual, si lo hacemos de forma correcta, nos servirá de mucho durante un juicio, ya que si articulas y hablas de forma adecuada durante el mismo, podrás transmitir el mensaje adecuadamente como lo tenías pensado. Son tan relevantes en el proceso penal que el expresarse de forma asertiva es una habilidad que todo abogado debe de tener. ¿Y por qué digo esto? Por el simple hecho de que al hablar claro y de forma correcta, podrás ser persuasivo y determinante durante todo el proceso. Podrás hacer comprender a los receptores. De esta forma no habrá equivocaciones, malos entendidos, confusiones durante el juicio, lo cual apoyará los hechos y pruebas que se llevaron a cabo durante todo el juicio. Para terminar, mi compañero Genaro también les hablará del concepto más relevante que a su forma de ser son de suma importancia durante el proceso penal. Para defender una postura o demostrar una proposición mediante la exposición de razonamientos. Su objetivo es influir en la persona a quien va dirigida de manera que cambie su opinión y acepte la postura defendida. Pretende llegar a un consenso a través del entendimiento. Para ello es importante que el autor tenga receptores a los que dirigirse, es decir, lectores o oyentes, a quienes expresa su argumento. Además, es necesario que exista una dialéctica, una disparidad de opiniones que generen un motivo de discusión, algo de lo que persuadir al auditorio. El contexto de la argumentación es el conjunto de circunstancias en el que se desarrolla, es decir, la situación que propicia el proceso argumentativo, el código lingüístico enviado por el emisor, los juicios y opiniones previamente concebidas por el receptor. La argumentación se utiliza habitualmente en ámbitos como el científico, el académico, el político o el jurídico, tanto por escrito como de forma oral. La argumentación refiere al acto de argumentar, aplicado a expresar un argumento. La idea de argumento, en tanto, alude al razonamiento que se pronuncia para convencer a alguien o a modo de prueba. Se entiende por argumentación al modo en que, recurriendo a la lógica, se obtienen conclusiones. La argumentación está vinculada al diálogo y a la persuasión. Para probar la inocencia o culpabilidad de un acusado, la argumentación se debe basar en pruebas irrefutables. Dentro de la argumentación participan diferentes elementos: objeto de la argumentación, emisor, receptor, argumentos, marco o contexto. Tiene una estructura definida integrada por una tesis o postura a defender, unos argumentos que sostienen esa postura a través de premisas que derivan una conclusión. El discurso argumentativo se caracteriza por ser coherente, es decir, por las ideas que se expresan van enlazadas y mantienen una relación lógica y no se contradicen. Para conectar las distintas partes del discurso se vale de recursos lingüísticos como nexos, conectores textuales y figuras retóricas. El lenguaje en la argumentación cumple una función apelativa, es decir, la intención del emisor es influir en el receptor, modificar su opinión. A continuación, como conclusión, adicionalmente de los componentes en los que la argumentación jurídica juega un papel importante, la búsqueda de la verdad material constituye la esencia misma del proceso penal, pues conocer, comprender y entender la certeza de lo que realmente aconteció constituye la premisa esencial y fundamental de todo proceso, y por ende de la actuación del juez. Es así como cuando en un proceso penal existen determinados hechos que ofrecen una complejidad como para que el juez pueda ofrecerle legitimidad a una sola de las versiones, tiene la obligación por medio de la argumentación jurídica que afiliarse a una u otra postura, justificando y explicando la posición por medio de un análisis de la norma aplicada a las situaciones de hecho comprobadas dentro del proceso, las que iniciarán de forma contundente en el fallo. De esta forma esencial, también en la consideración argumentativa que realiza el juez, es la relevancia que le confiere a los hechos. El ejercicio de la argumentación jurídica es necesario porque por medio de su ejercicio se puede conocer la preeminencia que el juzgador le confiere a determinados elementos fácticos por sobre otros, ofreciéndoles una atención por medio de su análisis e interpretación más trascendental que a otros.